belleza es indescriptible, Señor. Oh, Señor, abre nuestros ojos para poder verte, para contemplarte, Señor, para que nada más pueda atrapar nuestra atención, para que nada más, Señor, nos haga apartarnos de ti. Señor, por favor, abre nuestros ojos para contemplar un poco de tu belleza. Oh, Señor, así como abriste los ojos de Isaías, Señor, así como abriste los ojos de Pablo, Señor, que una vez que pudo verte, su vida fue un correr en pos de ti para alcanzarte, Señor, considerando todo lo demás como basura para ganarte a ti, Señor. Por favor, abre nuestros ojos para que corramos en pos de ti con todo nuestro ser y con todas nuestras fuerzas, Señor. Oh, gracias, Señor, por mostrarnos tu amor. Amén. Les animo a continuar siempre amando al Señor. Abran sus Biblias en Marcos, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7. ¿Están en Marcos capítulo 7? Vamos a leer en el versículo 24. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Amén. Este es un caso muy particular en las Escrituras. ¿Cuántos ya lo habían leído antes? ¿Sí? Es un pasaje bastante conocido. Quiero que tengamos una reflexión sobre esta mujer. Porque esta mujer cambió lo que en primera instancia aparentemente era la voluntad del Señor. Podíamos pensar en eso, pero obviamente el Señor lo que estaba haciendo era probando el corazón de aquella mujer, probando varias áreas en esta mujer. Una de las áreas que yo puedo ver que el Señor quería probar en el corazón de esta mujer es cuán importante era para esta mujer la vida de su hija. También el Señor probó no solo lo importante que era la vida de su hija para esta mujer, sino que también probó cuán determinada estaba esta mujer a salvarle la vida a su hija. Y hay algo más. El Señor también probó el orgullo de esta mujer. Y también probó su fe. ¿Podemos verlo? Ahora, la actitud de esta mujer, la perseverancia de esta mujer, hizo
que aquello que en primera instancia el Señor había determinado fuese cambiado. Hay personas en las Escrituras que cambiaron los planes del Señor, por decirlo así. Unos para bien y otros para mal. Pero en el caso de esta mujer, nosotros vemos lecciones muy importantes. ¿Por qué son tan importantes? Porque nos muestran cómo podemos nosotros llegar al Señor y obtener del Señor aquello que es una urgencia para nuestras vidas. Amén. Ojo, si no tenemos una urgencia, ni siquiera nos acercamos al Señor. Y es por eso que muchas veces el Señor va a probar nuestros corazones con situaciones difíciles. Porque, como he dicho en otras ocasiones, por naturaleza, nosotros los seres humanos solo volvemos nuestros ojos a Dios cuando estamos en una necesidad extrema. De lo contrario, si no tenemos una necesidad que nos golpee, que nos lastime, vivimos la vida de lo más tranquilo e indiferente a Dios. No nos interesan de verdad las cosas de Dios. Religiosamente mostramos que sí, cumplimos en cierta medida, pero cuando somos golpeados con una necesidad extrema, cuando vemos que nosotros no podemos manejar la situación, que escapa de nuestro control, entonces ahí sí, nuestros ojos y todo nuestro ser se vuelve a Dios. ¿Sí o no? Normalmente vivimos la vida cristiana muy ligera. El domingo pasado yo compartí acerca de Pablo. Pablo nos aventajaba no solo a los de su época, nos aventaja a todos nosotros. Él era perfecto en cuanto a la ley, dice. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Los que estuvieron el domingo pasado, mañana continuamos con ese mensaje, porque no lo concluimos. Pero aquí hay algo muy importante que yo quiero que pensemos, hermanos. Y es que Dios siempre va a traernos por medio de aquellas cosas que realmente no nos dan otra opción. David los llamaba cuerdas de amor. Es cierto que duelen muchas veces, pero son necesarias, porque si no es así, no aprendemos a depositar todo nuestro ser y toda nuestra confianza en Dios. Mientras las pruebas no son tan extremas y nosotros las podemos manejar, entonces estamos tranquilos. Y de vez en cuando le oramos al Señor, y de vez en cuando nos acordamos de cumplir con nuestras responsabilidades cristianas, pero cuando somos golpeados, allí sí, agachamos la cabeza y entonces estamos hasta como por allá dicen, Diosito, ¿dónde estás? ¿Por qué te has olvidado de mí? Y en realidad Él no se ha olvidado de nosotros. Nosotros nos hemos muchas veces olvidado de Él, pero Él no se ha olvidado de nosotros. Y permite que lleguen esas situaciones a nuestras vidas. ¿Para qué? Para sacudirnos y decirnos, aquí estoy. Aquí he estado siempre. He estado esperando por ti. Jesús llegó a esta casa en tierra de gentiles. Las Escrituras nos dice que se fue a la región de Tiro y de Sidón. Ya estaba fuera de lo que llamaríamos el pueblo de Israel, el pueblo judío. Él llega y entró en una casa. El Señor tenía discípulos y seguidores en diferentes lugares. Probablemente este era un seguidor del Señor. Llegó a esa casa y no quiso que nadie lo supiese. Él quería llegar, como decimos, de incógnito.
Él no quería que nadie se enterara que él estaba ahí. No sé de qué manera esta mujer supo que el Señor llegó a esa casa, pero su necesidad era grande. Y seguramente Dios, sin duda, en su providencia, en cómo Dios maneja las situaciones, Él permitió que esa mujer se enterara que Él estaba allí, en esa casa. Y ella, sin duda, para llegar a Él, llamándolo, como lo llama, la mujer era griega y sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echase fuera a su hija, de su hija, al demonio. Esta mujer obviamente ya conocía al Señor y había oído de su poder y lo que era capaz de hacer. Es decir, que la fama de Jesús ya había llegado a los oídos de esta mujer, y por tal razón ella da por hecho que el Señor Jesús puede libertar a la hija de la situación en que está, ¿verdad? Por eso llega a Él en primer lugar y luego le está rogando que le haga la liberación a su hija. Aquí lo primero que vemos es lo que les mencioné. ¿Qué es lo primero que vemos de esta mujer? Sí, pero su necesidad está ligada al amor que tiene por su hija. Ahora, ¿cuántas personas o padres aquí dejarían a sus hijos morir? ¿Alguien lo haría? Ningún padre lo haría, ¿verdad? ¿Será? Permítanme preguntarles, ¿será? ¿Será? La Escritura dice que la paga del pecado es muerte. Ahora, yo quiero desafiarlos a ustedes como padres, y quiero ser, para algunos tal vez extremistas, aunque no considero ser extremista, porque la Escritura dice que la paga del pecado es la muerte. Ahora, como padres cristianos, nosotros estamos llamados a guiar a nuestros hijos al Señor. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿Sí? Ahora, esto implica muchas cosas. Y ahora permítanme preguntarles, ¿cuántos de ustedes como padres realmente les importa la vida de sus hijos? ¿Sí? Ok. Yo quiero que a la luz de las Escrituras nosotros juzguemos si realmente hemos estado mostrándole a Dios un verdadero interés por la salvación de nuestros hijos. ¿Quieren que lo hagamos? ¿Seguro? ¿Quieren que lo hagamos? Este es un mensaje para cada uno de nosotros. Y es un mensaje que nos desafía a todos nosotros. Esta mujer muestra que realmente le interesa la vida de su hija. ¿Por qué? Porque ella buscó a Jesús por el favor de su hija. Ella no estaba conforme con la condición de su hija. Hay muchos padres que se angustian por la necesidad, por la condición, por aquellos caminos que sus hijos han tomado, por aquellas necesidades que sus hijos tienen, se angustian, pero hasta ahí, no pasa nada. Y lejos de ir a Jesús, simplemente empiezan a comentar con otras personas, fíjate que esto le está pasando a mi hijo, estoy angustiada, me está sucediendo esto está pasando en la casa. Y se llaman cristianos, nos llamamos cristianos, y sabemos que nuestros hijos tienen un problema, tienen una necesidad, pero
lo comentamos con otros. Pero la pregunta es, ¿estamos haciendo lo que esta mujer hace, buscando a Jesús por la necesidad de nuestros hijos? Esta mujer nos demuestra que le interesa a su hija y la salvación de su hija, no porque ve que tiene un problema ni porque lo anda diciendo a otras personas. Está buscando a Jesús porque sabe que Jesús es el Salvador de su hija. Nadie más en esa región podía libertar a su hija de esa necesidad. ¿Sí? Solo aquel que tenía autoridad sobre la naturaleza y sobre los demonios podía libertar a esa muchacha. Ahora, por naturaleza nosotros los seres humanos somos así. Queremos agotar todos los recursos que humanamente tenemos a disposición, y cuando ya los hemos agotado, entonces ¿a quién vamos? A Jesús. Esa es nuestra naturaleza. En primera instancia, nuestro interés por nuestros hijos no está a la altura del interés que esta mujer tenía por la salvación de su hija. ¿Por qué? Porque esta mujer nos demuestra que cuando Jesús llegó a esa región, ella lo buscó. Ella lo buscó. Un judío era tan celoso que no permitía que los extranjeros, los gentiles, ni siquiera entraran a su tierra. Para que tengan una idea, ellos, si entraban, eran vistos muy mal. Esta mujer vio que Jesús salió de los linderos y de las fronteras y llegó al lugar donde ella estaba, y entonces corrió a Jesús. Y aquí esto es importante que lo tengamos en claro. Hermanos, si realmente nos interesan nuestros hijos, vayamos a Jesús. Vayamos y busquemos a Jesús. Nuestros hijos no serán diferentes al resto de muchachos en el mundo, a menos que Jesús haga algo en sus vidas. Hermanos, no hay nadie ni nada que pueda cambiar la vida de un ser humano para bien. Solamente lo puede hacer Jesús. Él es la respuesta. No necesitamos otras cosas. A Él le necesitamos, porque Él es la respuesta de Dios para cada uno de nosotros, para cada una de nuestras necesidades y para las necesidades de nuestros hijos. Esta mujer lo sabía. La respuesta para la necesidad de su hija era Jesús, y por eso lo estaba buscando. Amén. Okay. ¿Y de qué manera lo estaba buscando? Lo estaba buscando cuando se le ocurría. Les dije que este es un mensaje para desafiarnos a nosotros. Hermanos, si realmente queremos buscar a Dios, queremos buscar al Señor, tenemos que hacerlo como esta mujer. Tenemos que hacerlo como esta mujer. No cuando podamos, no cuando tengamos ganas. Hay cosas en la vida que no se hacen por sentimientos. Hay cosas en la vida que se hacen por determinación, imponiéndonos por encima, pasando por encima de lo que sentimos, de lo que nos gusta o de lo que hemos estado acostumbrados a hacer. Y es mejor que lo hagamos antes de estar en una situación extrema. Esta mujer llega a Jesús y le está rogando. Hermanos, esta mujer no da por hecho que ir donde Jesús y pedirle que sane o que liberte a su hija es suficiente. ¿Cuántos creen que una oración a la semana es suficiente? ¿Es suficiente orarle una vez al Señor a la semana? ¿Unas 3 veces a la semana es suficiente? ¿De vez en cuando? Ni siquiera una vez al día es suficiente, hermanos. Esta mujer quiere salvarle la vida a su hija y está
rogándole. Eso nos habla de una oración ferviente, de una oración con determinación, con entrega, de una oración en la cual está haciéndose oír. ¿Sí? Se está haciendo oír delante del Señor. Hermanos, esta mujer sabe que hay una necesidad en su hija y sabe que el Salvador es Jesús. Y escuchen, el Señor le dice que no está bien tomar el pan que le pertenece a los judíos y dárselo a una gentil. No está bien, pero no se lo dice de cierta manera. Le está diciendo, mira, tú no eres digna de esta mesa. Él va a probar su orgullo y su determinación. ¿Acaso alguien nos ha llamado alguna vez perros por acercarnos al Señor? Bueno, cuando yo empezaba como cristiano y evangelizaba, parte del entrenamiento para desarrollarme como líder fue enviarme a un campo blanco donde no habían cristianos y donde los católicos eran muy católicos. Y una de las cosas es que para probar que tenía el llamado de Dios, a uno lo probaban en un lugar donde no había iglesia y tenía que levantar una obra. Se llaman campos blancos. Hay que levantar una obra y bueno, allí hay oposición. Cuando los perros salen a ladrar, no te los espantan, más bien los animan a que sigan. Cuando estamos reunidos, si estamos en una casa, bueno, las piedras caían ahí, pasaban ahí insultándonos, diciéndonos un montón de cosas. Nos decían cualquier cosa, a veces ni siquiera me dejaban predicar tranquilo, pero uno aprende a dominar esa situación, que alguien esté allí diciendo cualquier cosa, que lancen cosas. Eso es parte del entrenamiento, ¿entienden? Y si uno ha creído en Dios y sabe que Dios lo está llamando a algo, pues tiene que estar dispuesto a pasar por todas esas cosas. Al ir a evangelizar, tiene que estar dispuesto a que le lancen cualquier cosa, a que lo insulten, todo eso. Pero estamos hablando ya de este lado, ¿entienden? Estamos de este lado y nosotros entendemos que esas personas no conocen a Dios y que es una respuesta normal de esas personas, porque ellos creen que nosotros lo que queremos es cambiarles de religión, ¿entienden? Cambiarles de religión. Ahora, pero la situación de esta mujer no es esa. La situación de esta mujer es que va donde el Señor, escuchen, va donde el ser más bueno del universo, el ser más caballero y respetuoso del universo, ¿sí o no? Va donde el ser con el corazón más grande del universo. Va donde aquel que no le va a decir nada malo. ¿Cuántos de ustedes dan por hecho que si vamos al Señor solo recibiremos buenas palabras? Escuchen, esta mujer va donde la persona correcta. Y escuchen lo que le dice. Mira, no está bien tomar lo que le corresponde a los judíos, porque para esa mujer eso significaba, y dárselo a los gentiles que son perros. Y él literalmente le está diciendo ¿qué le está diciendo? Una perrilla. No le está diciendo otra cosa. Ahora escuchen, hermanos, nadie a nosotros nos ha insultado a este nivel, ¿o sí? Y menos por ir a buscar al Señor. Bueno, si fue por un pleito ahí que se metió con alguien y se fueron de palabras, bueno, eso está bien, no tiene nada que ver ya. Si se metió en pleitos, pues aguantes, ¿ya? Si alguien se mete en líos y en pleitos, que se aguante. Pero esta mujer no está haciendo nada malo ni está buscando pleito, está buscando la salvación de su hija y está buscándola en el Salvador, en la persona correcta. Y el Salvador va y prueba su orgullo, diciéndole, mira, tú no eres digna, eres indigna. Y no solo le dice que es indigna, se lo dice de una manera que nosotros podríamos llamar
muy grosera. No nos atrevemos porque está en la Biblia y quien lo dice es el Señor. Pero ¿qué tal? ¿Qué tal si hubiese sido Pedro o Pablo o alguno de los apóstoles? Difícil, ¿no? Difícil. Esta mujer va y escucha de Jesús, de quien ella no esperaba. Escuchen, de cualquier humano podemos esperar una respuesta desagradable, pero no del Señor. ¿Entiende? Pero no del Señor. Pero déjenme decirles que si estamos realmente interesados en conocer al Señor, una de las cosas que tenemos que vencer, y el Señor nos va a ayudar, es nuestro orgullo. Nuestro orgullo. ¿Por qué? Porque el Señor solo concede su deseo a los humildes, a los humildes, a los que lo reconocen y se humillan delante de Él. A los orgullosos y altivos los ve de lejos, los ve de lejos. Pero esta mujer, el Señor quería probar y darnos una lección a nosotros. Si estamos interesados en alcanzar algo del Señor, tenemos que estar dispuestos a ir a buscarlo, a rogarle y a pasar por encima de nuestro orgullo, de nuestro ego, aunque nos hieran y aunque nos lastimen. ¿De acuerdo? Y esta mujer respondió de una manera increíble. Increíble. Señor, está bien, reconozco que lo que tú dices, eso soy. Pero Señor, también allá en la casa de los judíos, los perros, comen de las migajas que caen de la mesa. Oh, qué humildad de esta mujer. Pero llegó a eso, ¿saben por qué? Por la necesidad. Por la necesidad. Si esta mujer no hubiese tenido una necesidad como la que tenía en su casa, ¿usted cree que hubiese aguantado esto y hubiese respondido de esa manera? No. Para ella era una necesidad real. Y está demostrándonos una lección que muchos de nosotros como padres necesitamos aprender. El amor a nuestro hijo debe de llevarnos a Jesús y con una actitud humilde, reconociendo que Él es el Salvador de ellos y que Él es la respuesta para ellos. Amén. Y esta mujer llega y lo que dice cambió los planes de Jesús. Claro que los cambió. El Señor le dice, no está bien. No, mira, esto le pertenece a los hijos de Israel. No te pertenece a ti. Tú eres griega y eres todavía sirofenicia. Y aquí ella le dice, Señor, pero yo estoy dispuesta a recibir aunque sean migajas. Aunque sea migajas con tal de salvar a mi hija. Y aquí está, hermanos, esta mujer no fue dispuesta a reclamar y a demandar y a dar por hecho algo. Esta mujer fue con la determinación de tocar el corazón de Jesús y sabía que la manera de tocar el corazón de Jesús es humillándose hasta lo más bajo. No hay otra manera. Ahora, yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cuál es la manera correcta de ir ante el Señor? ¿Con una máscara? ¿Fingiéndonos bien? ¿Y fingiendo que todo está bien en nuestra familia y en nuestros hijos? ¿Esa es la manera correcta? No. Si vamos con una máscara, regresaremos como fariseos. Como fariseos, simplemente fingiendo, pero nada de lo que realmente es nuestra necesidad resuelto. Peor, porque llegar al Señor fingiéndonos no nos trae ninguna respuesta a nuestra necesidad. Esta mujer llegó con una necesidad y llegó dispuesta a desnudarse, a desnudar su alma completamente delante del Señor.
reconociendo que el Señor era la respuesta y determinada a alcanzar su objetivo, que era la salvación de su hija. Y aquí tenemos a esta mujer: Señor, con una migaja o con las migajas, no que caen de tu mesa, sino que caen de los hijos de Israel. O sea, ni siquiera con las migajas que caen de la mesa del Señor, sino de los hijos. Es decir, de lo que tú le das a los hijos de Israel, con eso, Señor, es suficiente. Oh, qué desafío para el Señor. Qué desafío para el Señor. ¿Por qué? Porque tal vez todos llegaban demandándole al Señor: Señor, yo he confiado en ti, Señor. Señor, yo he sido por tantos años parte de tu pueblo, Señor. Señor, te he orado. Señor, de vez en cuando doy ofrendas. Y como los fariseos, ¿se acuerdan? Así llegaban diciéndoles todo lo bueno que eran, dándoles un reporte. Esta mujer no iba a dar un reporte. Esta mujer iba a presentar su necesidad con una humildad que es sorprendente. Estaba postrada, estaba humillada delante del Señor, y aún así recibe más humillación. Pero no solo recibe más humillación, sino que ella se humilla aún más. ¿Entienden? El proceso: llega y se postra. Humillación. El Señor la humilla al decirle que es una perrilla, pero ella no le basta con eso, sino que aún se humilla más, diciendo: Señor, aún los perrillos comen de la migaja que cae de la mesa de los hijos. Hermanos, esa es la actitud. ¿Y saben por qué muchas veces no alcanzamos el favor de Dios? Porque nos creemos mucha cosa. Nos creemos mucho. Nos creemos mucho. Nos creemos demasiado. Y llegamos delante del Señor dando por hecho cosas y creyendo que el Señor es quien nos necesita y no nosotros a Él. Y es con razón que el Señor nos tiene que poner en necesidades extremas para que reconozcamos que realmente somos eso, necesitados. Y que si Él no tiene misericordia de nosotros, estamos perdidos. No hay respuesta, no hay solución para ninguna de nuestras necesidades, ni de las necesidades de nuestra familia, solo en Él. Solo en Cristo, solamente en Él hay respuesta para cada una de nuestras necesidades. Y es mejor que aprendamos ahora que Él es la respuesta para nuestras necesidades, para cada una de nuestras necesidades, hermanos. Pero no solo eso, hermano. ¡Qué fe! Esta mujer nos da una lección tremenda. Cualquiera, para estar segura de que el Señor está concediendo el milagro, hubiese dicho: Señor, ¿y por qué no me acompañas a la casa para ver si realmente lo que tú dices es cierto? Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Por esta palabra. Ahora yo les quiero preguntar: ¿por qué palabra? Escuchen, esto es increíble. Y aquí hay dos cosas que necesitamos aprender. Las palabras que ella dijo produjo un impacto en el corazón del Señor, que hizo que de su boca y de lo más profundo del corazón del Señor saliera la palabra que era la respuesta para esa muchacha. Y aquí tenemos un desafío. Si nuestras palabras no tocan el corazón de Dios, no podemos esperar una respuesta de Dios. Hermanos, con oraciones tibias y vidas tibias e indiferentes y palabras frías y oraciones frías, no vamos a tocar el corazón de Dios. Necesitamos orar con fervor y poniendo el corazón y entregándolo todo, como esta mujer, para tocar el corazón de Dios. Porque si Él ve que no hay
un verdadero reconocimiento de nuestra condición y de nuestra necesidad, Él no va a responder. Y mejor que no responda, porque nos haría un daño. Cuando Dios le responde a una persona que no lo reconoce a Él como Dios, adivinen, empieza a dar por hecho muchas cosas y a pensar que todo está bien y adelante, estoy bien. Entonces, pero cuando el Señor permite que la persona llegue a un punto donde reconoce quién es y cuál es su verdadera necesidad, ahí el clamor es genuino, allí el clamor es real. Y cuando ese clamor sale, entonces toca el corazón de Dios y la palabra sale. Y qué fe de esta mujer, qué fe. Porque ella le puede decir: Señor, yo sí creo en tu palabra, Señor. Yo he leído la Biblia, ya estoy parafraseando, muchos años. Vea, Señor, este año tengo determinado leer toda la Biblia este año. No lo he hecho, he vivido como cristiano un montón de años, pero nunca he leído la Biblia. O sea, yo soy de esos cristianos que se llaman cristianos aunque no lean tu palabra. ¿Sí? Sí, sí. De ese tipo de cristianos soy yo. Pero Señor, necesito que me demuestres que realmente lo que has dicho es verdad. ¿Por qué no me acompañas a la casa? ¿Por qué no me acompañas para ver? Para que compruebes. No, simplemente salió, se fue. Y cuando llegó a su casa, halló que el demonio había salido y la hija estaba acostada en la cama. Esta mujer logró lo que buscaba. ¿Y por qué logró lo que buscaba? Porque supo llegar al Señor. ¿Y cómo sabemos que esta mujer supo llegar al Señor? Porque tenía una necesidad, y era salvar a su hija de una condición, de un control, de un espíritu, de un demonio. Y entonces, cuando vio a Jesús, vio que llegó Jesús, supo que de Jesús, lo buscó con ruegos, lo buscó con determinación, lo buscó reconociendo su necesidad y humillándose más allá de lo que el Señor le humilló, demostrando que su necesidad era mayor que su orgullo. Y demostrando esto, dijo las palabras que tocaron el corazón del Señor. La conducta de esta mujer, el comportamiento de esta mujer, es un desafío para cada uno de nosotros. Lo fue para los israelitas en su tiempo, y lo es hoy para nosotros. ¿Por qué? Porque esta mujer nos demuestra que amaba a su hija, y que hizo todo lo que era necesario para salvarla. Y como padres, si vemos que nuestros hijos están tomando caminos que no son los caminos de Dios, y nos hacemos indiferentes, no amamos a nuestros hijos. No amamos a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque no podemos pensar que amamos a nuestros hijos cuando están en un camino rumbo a la muerte eterna. Ahora, nosotros no los podemos cambiar. No los podemos cambiar. Le grites, le digas lo que sea, no lo puedes cambiar. Ninguno de nosotros puede cambiar a otra persona. Pero Jesús lo puede cambiar. Jesús lo puede cambiar. Y aquí viene lo otro que nos desafía esta mujer. Con ruegos y con humillación.
con ruegos y con humillación. Hermanos, esto no es opcional, es la manera de llegar al Señor si queremos obtener el favor de Él. No es opcional, esta es la única manera de ir al Señor para obtener su favor. ¿O creen que hay otra manera? No, no hay otra manera. ¿No? Este es el camino. Y entonces yo les quiero preguntar, ¿seguiremos orando de vez en cuando? ¿Seguiremos tratando de leer o oír la palabra del Señor de vez en cuando? ¿Seguiremos viviendo vidas religiosas sin la verdadera esencia que es buscar a Jesús y encontrarnos con Él? Entonces, tenemos que hacer un cambio. Si queremos resultados diferentes, debemos hacer cosas diferentes. Llegar al Señor de una manera diferente. No tenemos que inventarlo ni adivinarlo. Él nos muestra el camino en cada uno de aquellos eventos y aquellas personas que llegaron al Señor y alcanzaron el favor de Dios. Amén. Entonces, una vez más, pidámosle al Señor que nos haga verdaderos necesitados. O sea, no es que no seamos necesitados, sino que estemos conscientes de que le necesitamos. Amén. Porque si no estamos conscientes de nuestra necesidad, no buscaremos al Señor. Es una de las cosas en el ser humano y en la naturaleza humana, sea de donde sea. Si no está consciente de su necesidad, no busca a Dios. Hasta que ya está con las aguas, no solo al cuello, sino aquí, y ya no puede sacar más. Ya no puede, hasta que está allí. Entonces, Señor, sálvame. Es nuestra naturaleza, pero no esperemos. Podría ser muy tarde. Podría ser muy tarde. Mejor ahora. ¿Sí? ¿Mejor ahora? ¿De acuerdo? ¿Cuántos de ustedes han dicho es mejor ¿cómo es? Pájaro en mano que 100 volando? Sí, hoy tenemos la oportunidad. Hoy la tenemos. Todavía la tenemos. Busquemos a Jesús. Amén. Por unos minutos quiero que doblemos nuestras rodillas y le mostremos al Señor un corazón necesitado. Amén. Señor, líbranos de la indiferencia, líbranos de la apatía, Señor. Que te busquemos con fervor, que te busquemos, Señor, como verdaderos necesitados, porque es lo que somos, Señor. Es lo que somos, Señor. Si tú no te compadeces de nosotros, moriremos, Señor. Si tú no te compadeces de nuestra necesidad y de nuestros hijos, Señor, no hay esperanza. Oh, esperanza de Israel. Oh, haznos vivir conscientes delante de ti, de nuestra necesidad, de nuestra condición, y líbranos de nuestra apatía, por favor. Líbranos de nuestra apatía, de nuestra indiferencia, de nuestra tibieza, Salvador. Oh, esperanza de Israel. Oh, tú eres nuestra única esperanza en la tierra
de los vivientes, Señor. Tú eres nuestra única esperanza. Oh, Señor, que te busquemos. Atráenos, Señor, atráenos. Atráenos, Señor, a tus caminos. Por favor, derrama hoy un poco de tu gracia, Señor. Aunque sean pequeñas gotitas de tu gracia, pero derrama, Señor, para que podamos buscarte, con todo nuestro corazón, para que podamos buscarte, Señor, con fervor. Líbranos de la indiferencia, Salvador. Oh, Señor amado, que estemos conscientes cada día de nuestra necesidad de ir a ti, Señor, de acercarnos a ti. Oh, gracias por tu paciencia, por tu amor, Señor. Todo lo grande empezó pequeño. Sí. Los árboles más grandes empezaron siendo una pequeña semilla. Yo quiero decirles, hermanos, que los grandes hombres de oración empezaron apartando tal vez muy poquito tiempo, pero fueron conociendo el secreto que hay en ello y después no querían salir de allí. Querían salir de la presencia de Dios. Para que eso ocurra en nuestras vidas, estamos a un paso, ¿saben qué? De empezar. A un paso de empezar. Solo tenemos que dar ese paso, empezar y ser perseverantes. Ser perseverantes y tener fe de que Él es real. Amén. Pero no haremos eso si no estamos conscientes de que somos necesitados. A menos que reconozcamos nuestra necesidad, no daremos el primer paso. Y ahora, no es asunto de que somos o no, somos necesitados. Solo tenemos que dar el primer paso. Cuando nosotros empezamos a caminar, no corrimos. Tal vez solo dimos un paso y nos caímos. Pero ahora ya caminamos. ¿Sí? Cuando éramos jóvenes, corríamos. Pero todo empezó como un paso. Y a eso es que les estoy invitando esta noche. A dar el primer paso en dirección hacia el Señor. Amén. Olvidémonos ya de nuestra religión y vamos al Señor. Es lo que necesitamos. A Él es que le necesitamos. Sí, la vida religiosa es vana, como todas las cosas. Él es verdadero, Él es genuino. A Él hay que ir sin máscaras, a Él hay que ir